bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que es el terror de muchos escritores en este país. Es un hombre que conoce la literatura desde las entrañas, desde la parte de escribir, desde la parte periodística, la parte de editor y a lo largo de muchos años como crítico literario. Su columna es siempre buscada, siempre temida. Si Roberto Pliego habló bien de tu libro, entonces ya la hiciste, pero si no, entonces tienes que ir con una bolsa de papel por los gremios y los bajos mundos de la literatura, porque esto es muy importante. Puede ser lapidario, pero nunca a manera de capricho. Muchas de estas listas de pronto tienden a caer en el morbo, en los amiguismos, y en el caso de Roberto, si va a analizar un libro, si te va a decir que está bueno, tendrás los argumentos, y si te va a decir que está malo, los tiene también. Y eso es lo que me parece que a lo largo de tantos años le ha dado esa credibilidad y además, bueno, pues como guía también muchas veces al final de año dices, a ver, ¿qué le latió a Roberto? Y ahí vas con tu listita a la librería a comprar lo que él le puso palomita. Y me entero también por los bajos mundos de la literatura que tú lo conoces hace muchos años, Neif. Entonces, con esta bienvenida, les damos a Zona de Contagio, como siempre, nuestro compañero Alejandro Borrego, el cerebro de este programa, Neif Yeye desde Nueva York, Roberto Pliego desde alguna parte de la Condesa Roma. Y Neif, cuéntanos, ¿hace cuánto son las andadas de este par? No, bueno, primero, hola queridísimos, hola Roberto, qué gustazo tenerte, volverte a ver, hace tanto que no nos veíamos. Querida Mariana, qué gusto verte, como decía hace un rato, rozagante y fresca, como si hubieras pasado un fin de semana en un spa terapéutico, curándote todos los males de la vida y los males de la guerra y los males de la carestía y demás. Y bueno, querido Alejandro, qué gusto verte también a ti, todo también muy entusiasta y atento a lo que le sucede a este mundo y a tratarlo de corregir desde esta zona de contagio. Pero bueno, sí, pues es algo muy padre porque con Roberto tengo una historia muy larga de que nos conocimos. Yo era mi primera beca, creo que también era tu primera beca como joven criaturo, joven creador. Y nos tocó compartir, si no me equivoco, compartimos la habitación con Mauricio Montiel, No, con creo Jaime yo. Ramírez Garrido. Exactamente, tiene razón. Mauricio era vecino, no estaba claro, ya me lo había dicho Mauricio. Sí, a mí se me confunde eso. Y bueno, ahí empezamos pues a entender que las letras eran un mundo más complejo. Había personas, personajes, había gente que hacía cosas que tenían cara, rostro, manos, y no solamente eran nombres en papeles, ¿no? Y bueno, para mí por lo menos fue una revelación, fue un momento en que cambió la vida completamente, porque la beca, contrariamente a lo que piensa mucha gente, pues es mucho, mucho más que solamente un montón de lana o un poquito de lana, es empezar rodearte, a empezar a hablar y empezar a establecer tus diálogos con otra gente que hace cosas y a descubrir que no estás solo, lo cual para mí fue importante. Yo sé que había escritores inteligentes que sabían que había otros escritores. Para mí no quedaba muy claro eso. Pues bueno, pues Roberto, qué gusto reencontrarte después de, ¿qué serán? ¿30 años que pasó aquello? Órale. Somos de la generación 94. 94, mira, entonces un Jóvenes poco creadores. Y yo no era un joven creador, yo tenía 32 años. Entonces era el patriarca, ¿no? De un grupo de verdaderos jóvenes escritores, ¿no? Y yo sin obra, sin un libro publicado, me encontré con muchos talentos que ya tenían, a pesar de su edad y su juventud, ya tenían una obra publicada. Entonces para mí fueron muchas cosas, empezando porque hice buenos amigos, hice muy buenas amigas. Y esa generación del 94 pues ha dado autores tan importantes como Jorge Volpi, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ned Yeye, que ya es nuestro gurú en el mundo cyborg, ¿no? Y bueno, Mauricio Montiel como ensayista. Entonces, ahí Carmina Narro en el teatro, Sandra Félix, Elena Guichón. Entonces, para mí fue no solamente un momento para conversar, porque de eso trataban algunos de los encuentros, para conversar sobre
sobre nuestra pasión, que son los libros y la literatura, sino también para conocer amistades que yo sigo pues, procurando y admirando, ¿no? Entonces fue en 1994. O sea que ya estamos viejos. No, sí, ahora yo soy de la misma edad que tú, yo también tenía 32 en ese momento. Ahora que lo pienso, yo tampoco estaba tan joven, ni debía haber sido tan ingenuo, pero bueno, lamentablemente así era. Sí, sí, sí. Y fueron 3 encuentros explosivos. Me acuerdo del primero en Oaxaca, donde nos conocimos. Exactamente. ¿No? Así es. No, fue realmente formidable, son momentos únicos y como dices, no solamente escritores, también pintores y teatreros y todas las divisiones de la creación y bueno, eran encuentros muy generosos. En general no había, por lo menos no recuerdo ninguno de esos haber tenido tensiones ni desacuerdos, ni agravios, ni nada, sino que era realmente un rollo muy de familiaridad y de ir creando un grupo que, bueno, yo lamentablemente, como ya no vivo ahí hace algunos años, he perdido el contacto tan común, tan regular, digo, pero lo echo de menos muchísimo y algunas de las gentes que conocí ahí, como tú, también siguen siendo mis amigos muy queridos. Pero bueno, no sé si quieres, Alejandro o Mariana, antes de que... Yo quería preguntarle en un principio cuál era tu objetivo en la literatura. O sea, cuando estaban jóvenes, no tan jóvenes, pero estaban en este camino y buscando oportunidades, ¿a qué le tirabas tú en un principio? Yo pedí mi beca para escribir una novela. Yo soy un mal portado. Yo soy una buena razón para destruir al Fonca, ¿no? Porque yo no, en efecto, yo terminé mi proyecto, pero jamás lo publiqué porque no quedé conforme. Y también me di cuenta que no tengo la disciplina para ser un narrador. Sí para hacer un libro, pero no para ser un novelista, porque para eso necesitas tener un espíritu de maratonista, ¿no? Sí. Y eso, vaya, no cualquiera. Entonces, pues yo terminé mi novela, la guardé en un cajón y ahí sigue, ¿no? Digo, me da pavor abrirla, ¿no? Entonces yo quería ser novelista. Carmen Baullosa, que era mi tutora, no dejaba al cabo de los años de jalarme las orejas, de decir ¿no? que era un flojo, ¿no? Entonces quería ser novelista. Soy escritor de novelas. ¿Te jalaban las orejas para que publicaras esa novela o para que la trabajaras o para que siguieras? Para las dos cosas, ¿no? Para que siguiera, ¿no? Para que no me tirara a la hamaca. Claro, Yo claro. que es rigurosa, que es dura, ¿no? Uf, sí, Carmen, que la tuvimos aquí hace 2 semanas, creo. Hace 2 semanas, sí. Sí, hace poco estuvo aquí hablando de ella, bueno, ya sabes cómo es prolífica, no se agota, no para, es una tras otra. Pero oye, y dime una cosa, bueno, entonces, y de ahí llegaste a Nexos. Yo ya cuando fui becario, tenía 32 años, yo ya era editor de Nexos. Yo llegué a Nexos muy joven, a los 26, 27 años, por el azar, como asistente editorial. Yo ahí lo que sé como editor, o una buena parte de lo que sé como editor, lo aprendí en Nexos con grandes maestros, como Luis Miguel Aguilar, Rafael Pérez Gay y el doctor Aguilar Camín. Entonces ahí me formé, esa fue mi escuela, más que la UNAM. Entonces, cuando yo llego como becario, yo ya tenía cierta experiencia, poca, pero ya tenía una experiencia como editor. Y ahí me pasé en Nexos 18 años, entonces, ¿no? Casi al final de mis 40, ya hubo Nexos, en fin, esta generación se dedicó a hacer otras cosas. Y mi camino ha sido ese, el de la edición. Ahora el laberinto, por ejemplo. Oye, Roberto, y de ahí, o sea, tú ya llevabas unos 6 años, 6, 7 años trabajando en Nexos y pides tu beca en Fonca, tratas de entrarle al mundo de la novela. ¿Y qué te llevas a decir, no, por acá no es mi camino, sino mi camino es sobre la crítica literaria, sobre el ensayo, sobre... ¿Cómo tomas esa decisión?
Pues no fue muy difícil porque en efecto yo me di cuenta que para eso se necesita tener una verdadera disciplina monacal, ¿no? Alguna vez Enrique Serra me contaba lo que le llevó a escribir El vendedor de silencio, y es no solamente admirable, sino aterrador, ¿no? Aterrador en el sentido de que por un largo tiempo hay que renunciar al mundo, ¿no? Y hay que renunciar a los fines de semana con amigos y con cerveza y desvelado. Entonces yo dije, no, a mí me gusta más la cerveza y los amigos, la vida monacal del novelista, ¿no? O sea que no fue, Alejandro, no fue muy difícil para mí Tomar esa decisión, claro. para nada, ¿no? Ahora, ¿a qué se enfrenta en este país en donde muchos, no digo que todos, pero muchos de los escritores tienen la piel muy delgada a la hora de la crítica? Entonces, sí a manera de chisme, pero disfrazado de pregunta literaria, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo recibes tus reacciones, tanto positivas como negativas, ya con esta credibilidad que nadie te puede venir a decir, ningún escritorete te puede venir a decir, es solo porque te caigo mal y mi novela es una chingonería y no sé qué, pero ¿cómo funciona ya? Si bien dices que te gustan la cerveza los cuates, algunos se van quedando en el camino porque no aguantan vara. Pues sí, también tiene que ver la edad. Yo recuerdo cuando empecé a publicar mis pequeñas reseñas en Nexos, que me sentía yo muy inseguro. De pronto, cuando ya empecé a tomar confianza de la buena y de la mala, no dejaba de tener cierto pánico y me temblaba el pulso, porque era un tipo de veintitantos, treinta y tantos años, pero ahora a mi edad ya no tengo ningún reparo y trato de ser honesto, ¿no? Lo primero es trato de ser honesto, pero ya no me da taquicardia cuando voy a escribir de algo de alguien, ¿no? Es quizás por la edad o porque uno se va volviendo también pues, corazón de piedra, ¿no? Y creo que eso forma parte del oficio, yo diría más bien del reseñista, porque la crítica literaria creo que es otro género, ¿no? Requiere otro tipo no solo de actitud, sino de escritura y de postura frente a las letras y a la vida. Y la reseña como género literario, pues es un género donde nos formamos muchos, ¿no? Y ahora ese género creo que está un poco descuidado. Entonces, volviendo a la pregunta, no me tiembla el pulso. Entonces, si se van a enojar conmigo, pues la verdad es que ya no me pesa tanto. Pero sí he tenido unas buenas mentadas de madre, incluso en persona, ¿no? Así. Me imagino. Claro. Pero En fíjate, las redes sociales, perdón, pues ya todo es más sencillo. Digo, en Facebook me llega lo mismo un gracias por tu lectura, que un vete a la chingada, ¿no? Pues sí. En fin, ¿no? No me quite el sueño ya. Los fines de semana, sí, pero las mentadas de madre, no. Sí, que ahí lo curioso es, digo, yo te quería preguntar ahí, porque hace 20 años, pues para mentarte la madre, o te buscaban en la calle o te hablaban por teléfono, y a ver si les contestabas, ¿no? Pero hoy en las épocas de las redes sociales, tú tratar de llegar mentadas del escritor, de su mamá, de su prima, de su más grande admirador, de todo mundo, ¿no? Entonces es una cuestión muy complicada de manejar, ¿no? Es cierto, Alejandro. Y lo bueno es que las mentadas llegan por esa vía, ¿no? Es muy rara la ocasión en la que he tenido pues, que pasar el mal trago de encontrarme con alguien que se pone flamenco o flamenca y que hasta violento, ¿no? Entonces, por fortuna llegan mensajitos y bueno, pues está bien, ¿no? Algo interesante, bueno y malo, y eso lo comparto contigo, que de pronto tienes un programa, como es mi caso, o un espacio en un diario como es el tuyo, y pues necesariamente tienes que estar leyendo cuestiones de novedades, cosas nacionales, cosas que funcionan a tus lectores, pero de pronto te quedas sin tiempo para leer algo que no tenga nada que ver
con qué, lo que vas a escribir. Y a veces pareciera, en mi caso te lo digo, a veces pareciera que ya me da hueva leer porque ya todo es pensando en hacer una presentación, una entrevista, una reseña, y me dan como ejercicio, a veces leo a un escritor en inglés y que no esté muerto, digo que esté muerto para que no esté yo pensando en eso en función del trabajo. ¿A ti te pasa que te intoxicas a veces con cosas para el trabajo y pierdes el gusto por la lectura? Todavía no, por fortuna. En efecto, si es una chinguita estar tras la novedad, porque la reseña es la novedad y eso forma parte del reto, ¿no? Porque no estás haciendo un ensayo de Martín Luis Guzmán, que no se va a parar de la tumba y te va a mentar la madre, ¿no? Sino que es lo que está más vivo y además hierve, ¿no? ¿no? Un caldero ahí muy caliente. Y sí me pasa que de pronto necesito como aire puro leer, como dice David Toscana, a un muerto, ¿no? Claro. David Toscana dice que él no lee autores vivos. No sé, como salud mental y también como formación intelectual. Entonces lo que he descubierto es eso que podríamos llamar el arte de la relectura. Claro. Entonces, ¿no? Y por ejemplo, un autor al que no dejo de acudir, aunque sea para leer 10 páginas, es Onetti, ¿no? Entonces, y vuelvo una y otra vez a Onetti, a Calvino, a Fuentes, y eso a mí me da energía para seguir con esto que es un trabajo, porque es un trabajo y a veces no es gratificante, porque a veces hay libros que son realmente, pues, no muy satisfactorio. A uno no lo hace feliz, pues, ¿no? Pasa eso. No, pues es que sí me gusta mucho esta idea de que tienes que leer, bueno, primero leer profesionalmente y esta cosa viva, ¿no? O sea, la gran diferencia entre lo vivo y no quiero decir lo muerto, pero pues quizá lo consagrado o lo ya reconocido, que como dices, la crítica literaria más formal usualmente te lleva a esas obras, a reevaluarlas, a leerlas, a compararlas, a establecer, no sé, vínculos, relaciones, evoluciones, lo que sea. Da igual, pero este quehacer porque bueno, yo lo he hecho en otras cosas, en el cine o en la literatura algunas veces, pero más bien como improvisado, nunca, no, pero te veo a ti con esta regularidad, con esta cosa sistemática de hacer estas lecturas profesionales que son costosas, que son difíciles para la neurona, ¿no? Y además para la supervivencia. Pero aparte de eso, ¿cómo ves? Tú llegaste a la escena en un momento como medio de transición, ¿no? Porque bueno, todavía estaba Lemus cuando tú estabas Sí, Rafael empezando. Lemus tenía una columna muy, muy leída, muy visitada, porque Lemus era muy polémico, Muy ¿no? polémico, Le sí. gustaba subirse al ring, ¿no? Sí. Y sí llegué en esa transición, aunque tuve un modelo de rigor intelectual y literario que fue José Joaquín Blanco, ¿no? Y Joaquín sí es un crítico literario, ¿no? Es decir, el ensayo de larguísimo aliento, ¿no? No solo de exhumación de autores, sino de relecturas frescas sobre autores contemporáneos de Joaquín. Entonces, para mí es un modelo. Y otro modelo que se movía más en el periodismo, así, como un perro callejero, digámoslo así, era Ignacio Trejo Fuentes, ¿no? Y Nacho era, pues, un maestro de la reseña, y Nacho, yo practico ese tipo de lectura que es la que hacía Nacho, que es la del diarismo o la de lo semanal, ¿no? Que es el periodismo, ¿no? Es lo que pasa ahorita, porque mañana ya no nos importa, ¿no? Entonces, en efecto, yo llegué en ese momento de transición, porque Christopher Domínguez, ¿no? Otro gran lector, ¿no? Christopher empieza como reseñista, también como francotirador, por supuesto, sus inicios, ¿no? Sí. En Poeta y luego en Letras Libres, y luego él abandona ese camino y se vuelve entonces ya un crítico literario y un biógrafo, ¿no? Como lo es. Entonces, en efecto, yo pertenezco así como
a esa generación que está entre dos aguas, ¿no? La de estos maestros que yo veo como Joaquín Blanco, como Nacho Trejo, y luego los jóvenes como Rafael Lemus, que dejó ese camino y buscó otra opción, ¿no? Entonces, en efecto. Ahora, habemos muy pocos reseñistas, eso es una... Eso iba también, exactamente, que es un campo muy llano, son muy pocas las mentes que están pensando realmente curiosamente es increíble. Y al contrario, lo que ahora hay son muchos booktubers y muchos tic-tac bookers o como se quiera que se llame, que están haciendo otro tipo de comentarios sobre los libros. ¿Y cómo te ves tú en ese mundo o cómo piensas ese mundo? Sí, bueno, yo soy de la vieja guardia. Cuando digo vieja guardia, lo digo hasta con vergüenza, ¿no? Porque para empezar, tecnológicamente soy un neandertal, ¿no? Soy un absoluto neandertal, ¿no? Digo, ahorita estoy aquí conversando por Zoom porque me ayudaron. Si no, yo estaría, en fin. Entonces, ¿cómo me veo? Pues así como incapaz de entender este nuevo mundo. Y digo incapaz, no porque no tenga interés, sino porque me siento un inútil cuando me siento frente a una máquina. Pero veo que los modos de la lectura, no es que hayan cambiado los modos de la lectura, sino que hay más modos, ¿no? Sí. Es decir, una tablet es otra manera de leer, pero al final de cuentas está el ejercicio de la lectura, ¿no? Uh-huh. Y luego está esto que se confunde, diría yo, con la lectura, que es la promoción. La promoción de la lectura, de los libros, creo que son dos caminos diferentes y que fácilmente se complementan cuando están hechos de manera profesional y no por un berrinche, ¿no? Claro. Y que veo que es lo que priva, ¿no? Entre ¿no? Estos recomendadores, booktubers o como se llaman, mucho la pose, ¿no? A veces siento que no son lectores, sino empleados de un departamento de marketing. Sí, muchos de nosotros, a lo mejor suena pretencioso lo que voy a decir, pero buscamos lectores y ellos buscan likes, ¿no? Buscan seguidores, likes y capitalizar eso para tener ganancia económica. Entonces ahí es donde yo creo que yo también me considero vieja guardia, Pliego, porque yo también voy por los métodos tradicionales, pero sí, habrá que ver qué se privilegia. La popularidad o la lectura, y ahí eso se verá en algunos años, ¿no? No muchos. No, creo que ya se está viendo, ¿no? Ya. Ya se está viendo como... Bueno, luego está este fenómeno que empieza a cobrar fuerza, perdón, que es el de un autor, una autora joven que ha tocado muchas puertas para publicar un libro al modo tradicional, es decir, en papel, ¿no? Bajo un sello, vamos a decirlo, de prestigio, ¿no? Que arropa al autor. Y han encontrado, pues no han encontrado buenas respuestas y de pronto han publicado su novela de manera electrónica y ese ha sido la puerta de entrada para llegar, digamos, a los modos tradicionales. Claro. Es un fenómeno al que yo apenas estoy empezando a darle el golpe, porque también hace falta un espíritu, pues yo creo que de riesgo y hay que ser joven también para entender eso, ¿no? Sí. ¿Corre? Sí, no, digo yo ahí en la parte de estos nuevos youtubers y eso, hay de todo, la verdad, hay cosas valiosas que sí han abierto como un canal de fomento a la lectura, pero efectivamente el hacer reseñas profesionales, digo, eso es más bien, hacen una especie como de sinopsis y como de un seguimiento a estos libros, pero el trabajo que hace Roberto como reseñista de literario es básicamente desmenuzar por completo un libro, que es lo que hace con mucha maestría y con mucha, digo, después de tantos años, desmenuzas el libro y lo vas analizando sobre eso, ¿no? Que yo creo que ese es el valor del trabajo de Roberto. Y sería curioso ahí ver
O sea, que le entrara al quite un youtuber que hiciera ese tipo de reseñas, ¿no? De desmenuzar un libro, ¿no? Ahí tú, Roberto, digo, ya nos dijiste que tu parte tecnológica no es tan avanzada, pero ¿has utilizado algunas herramientas digitales como para dar a conocer tu trabajo o como para entrarle en discusiones con algunos autores, etcétera? No lo he hecho, fíjate, no lo he hecho porque no lo he hecho simplemente, ¿no? Mi columna, gracias al diario en donde trabajo, el diario Milenio, que tiene una muy buena, una buena red de soporte tecnológico y técnico, gracias a eso, mi columna se puede leer en Twitter, en Facebook, ¿no? En la página, en la edición electrónica del diario y del suplemento. Y gracias a eso yo he encontrado una respuesta, creo yo, que me hace sentir optimista, ¿no? Porque también hay lectores de reseñas, no solamente hay lectores de libros, o de novelas, o de cuentos, de poesía, sino también lectores de reseñas. He descubierto eso con mucho gusto. Entonces, no he tenido, Alejandro, por pereza quizá, no he abierto ese canal para tener contacto, comunicación con lectores a través de una vía, por ejemplo, como esta, ¿no? Y yo voy. Sí. Quería preguntarte también, ¿cómo has visto la escena independiente? ¿Cómo a lo largo de estos años, que al principio era como un volado un poco absurdo, ¿no? Porque si de por sí no hay muchos lectores en México, ahora ser una editorial independiente con textos que tampoco son taquilleros, pero que son ediciones creativas y con poca distribución. ¿Cómo has visto para la salud, digamos, de las letras mexicanas, el boom de editoriales independientes? Pues me parece más que necesaria, ¿no? La presencia de estos locos y de estas locas que tienen una vocación casi suicida, ¿no? Porque ya sabemos lo que significa editar libros y luego invertir, porque también es un negocio y hay que pagar la renta, ¿no? No solamente la de los inversionistas o trabajadores, sino la de, en fin, también es una cuestión de dinero. Y además, lo que hace la editorial independiente es intentar crear un gusto, ¿no? Un gusto que a veces y eso que dice un catálogo dirigido a un nicho, ¿no? De lectores. Y creo que el día en que se acaben las editoriales independientes, entonces vamos a quedar en manos de un gusto guiado, dictado nada más por lo comercial, ¿no? Porque, y entonces veo editoriales como Antílope, como Elefanta, ¿no? Que tienen y luego muchos proyectos que vienen de las universidades, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Que tienen una vocación al servicio de la literatura y de los autores. Entonces me parece, el papel de las editoriales independientes me parece fundamental, ¿no? Pues vamos a llamarlo así, para la salud de las letras, ¿no? Claro. Oye, yo quisiera seguir hablando de esto, pero no quiero que se nos vaya a acabar el tiempo antes de poder hablar de otras cosas. Y una de ellas es algo que creo que nos concierne también a todos, que es no solo la salud de las letras, sino la salud política del país en el que, bueno, yo no puedo decir en el que vivimos porque no vivo ahí ahora, pero bueno, del que somos. Y bueno, pues estando en Nexos, obviamente, pues te toca en cierta forma estar en el ojo del huracán, ¿no? O no sé si esa es la analogía correcta, en este tiempo en el que cambió completamente el balance, no quiero decir cambió, en el que hay una casi diría yo, una fetichización perversa con ciertos grupos culturales que se han convertido en enemigos predilectos del régimen. Y bueno, ¿cómo ves tú eso? No sé si te interesa hablar de esto, no sé si quieras, estás en tu derecho, si No, me no quieres tengo decir. ningún problema, porque no me tocó el ojo del huracán. Es decir, en mi posición de editor,
yo tomaba muy pocas decisiones. Las decisiones estaban a cargo de los directores, ¿no? De Héctor Aguilar Camín, de Rafael Pérez Gay, de Luis Miguel Aguilar. Entonces yo tenía otra función. Entonces a mí me tocó vivir esos años de aquel nexos, ¿no? De los 90s, ¿no? De una manera casi como un testigo, ¿no? Y no como un protagonista. Pero yo no dejo de ver a Nexos como una de mis casas, ¿no? Nexos fue mi casa, fue una escuela, como decía yo en un principio. Y ahora, y el papel de Nexos en la política mexicana, pues fue tan importante como que desde las páginas de Nexos, Julia Carabias empezó a insistir en la necesidad de que hubiera una política estatal de protección al medio ambiente, ¿no? Ahí en Nexos empieza a plantear, o más bien fue uno de los foros, de tantos foros, pero era un asunto de portada. El INE nace en las páginas de Nexos también porque José Woldenberg, que luego fue presidente, empieza a plantear la necesidad de un organismo autónomo, y luego pues viene aquí ya para meternos, ya para subirnos al ring, para recibir mentadas de madre. El LC también se debate en las páginas de Nexos. Entonces a mí me tocó vivir eso como editor, y creo que fue un momento en la historia de este país muy importante, que ahora, y eso importante de este país está, tristemente, pues está siendo, pues no quiero decir marginado, porque es algo más grave que eso, vilipendiado, ¿no? Entonces veo con mucha tristeza que instituciones que le costaron tanto trabajo a la sociedad civil y al país entero, ahora estén mendigando, ¿no? La Secretaría de Cultura, que también es una media creación de Nexos, ¿no? Con el grupo de Octavio Paz y otros, pues ahorita también está, pues, su trabajo yo lo veo muy lamentable. Entonces veo instituciones que forman parte del viejo régimen, para llamarlo así, algunas del salinato, ¿no? Que ahora pues, están en peligro de seguir viviendo, y eso pone en peligro la salud pública de este país, ¿no? Correcto. Me preocupa. La salud intelectual también es a cierto punto, ¿no? O sea, no sé si pueda uno hablar de eso, pero por lo menos eso es lo que se percibe. Sí, yo percibo, para empezar, como que ya la cultura del debate que le ha costado tanto a este país, ¿no? El de disentir, ¿no? Con inteligencia, el de conversar desde dos puntos de vista o tres distantes y distintos, se está estigmatizando, ¿no? Entonces, la existencia de una sola verdad pone en peligro muchas cosas, no solamente la riqueza intelectual, ¿no? Por la que tanto pelearon figuras como Octavio Paz, ¿no? Y el valor de la crítica y del disenso. Veo que eso que le costó tantos años a este país ahora está, pues se está yendo a la basura, porque la existencia de una verdad vaya, es un riesgo muy grande, es muy preocupante. Claro. ¿Y es Mariana? No, vas, Borre. Tú, por ejemplo, ahí en esta parte que hablas o sea, cómo Nexos llegó a ser, pues, digo, un locutor importante para dar ideas, para generar lo que en su momento fue el IFE con José Woldenberg. ¿Tú ves algún medio o algún ideólogo que valga la pena en estas épocas? Bueno, la edad de los ideólogos, creo que por fortuna está cancelada por el momento. O sea, hubo un momento, creo, en la historia del país en que la figura del intelectual, del ideólogo, era necesaria. Era una especie de guía, ¿no? De pastor. No sé, pienso en Octavio Paz, en Carlos Fuentes, en Alfonso Reyes, en Carlos Monsiváis,
¿no? Y porque el país necesitaba ese tipo de referencias intelectuales, como ocurrió en general en América Latina, ¿no? Entonces yo veo, me da gusto que la edad de los ideólogos, por lo menos ahorita esté hibernando, porque no sabemos qué va a pasar con los populismos, ¿no? Hay mesías de todos los colores, ¿no? Hay mesías ideológicos. Entonces yo veo, eso lo veo muy sano, y creo más en la conversación, ¿no? Que se hace con muchas voces, ¿no? Entonces, a veces uno extraña a Monsiváis, por supuesto, ¿no? A veces uno extraña a Ibargüengoitia y sus columnas en Excelsior y su ironía, ¿no? Para tratar, o su frescura para tratar los temas políticos del momento. Pero al mismo tiempo veo, insisto muy bien, que la figura del pastor no, por el momento, esté fuera de la escena, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Oye, yo quisiera un poco regresar a la literatura, pero Neif, es que este tema es muy, muy interesante. No sé si quieras seguir un poco con esta onda de esta generación y de las posturas políticas. Sabes que sí quisiera, pero también me parece un desperdicio no aprovechar todo el conocimiento que tiene Roberto en literatura y además la cuestión de estar tan cerca y tan manchado de todo, bueno, no manchado en el mal sentido, tan impregnado de todos estos sabores y colores de lo que está pasando en la literatura. Pero ¿por qué no vas tú? Y yo después quisiera volver también a lo literario con otros asuntos. Sí, mira, yo tuve un maestro que en la maestría que fue Hugo Gutiérrez Vega, ¿no? Que hablaba de que en la jornada publicaban libros buenos y medianamente buenos, malos no. ¿Para qué? Para qué desperdiciar el espacio, ¿no? Pero, pues también tiene su encanto el hecho de publicar acerca de escritores malos o libros malos. Pero para no embarrar a los colegas, sí me gustaría que los últimos, independientemente de los años, o sea, que no sean del 2021, pero un par de escritoras o escritores que te hayan sorprendido en los últimos, ponle 5 años, Roberto. Pues Fernanda Melchor me parece, parece una de las autoras, escritoras jóvenes que a mí me cimbró. Yo cuando leí la primera novela de Fernanda Melchor, Falsa Liebre. Sí, en Almadía. De Almadía, es una novela que publicó que hace como 6 años. Ya ahí no solamente prefigura ese novelón y esa sinfonía, ¿no? Esa catedral que es Temporada de Huracanes, sino que ahí está una autora novel más bien, con una fuerza, una intensidad y sobre todo con un amor al lenguaje que a mí me cimbró. Y luego está, porque yo llegué tarde a él, este autor tan prolífico y tan vivo en el lenguaje que es Carlos Velázquez, ¿no? Son dos mundos muy diferentes, ¿no? El mundo que pinta Fernanda Melchor, que es esta violencia a flor de piel, ¿no? Esta violencia que llega incluso a la brutalidad, ¿no? Sí. Y luego está este Carlos Velázquez, que es un explorador de mundos raros, ¿no? De mundos marginales, underground, con una capacidad para hacer vivir al lenguaje, así para sacudir al lenguaje, que a mí no deja de sorprenderme. Entonces, para hablar de autores a los que he descubierto recientemente, pues yo hablaría de Fernanda Melchor y hablaría de Carlos Velázquez, que son, vamos a llamarles jóvenes, tienen 30 y tantos Fernanda, Carlos 40 y tantos, ¿no? Digo, ya es una generación que es una generación posterior a estos otros, para mí, grandes autores como David Toscana y como Enrique Serna, ¿no? Entonces, el relevo
que haya un relevo así tan fructífero y tan poderoso, pues es para dar gusto, ¿no? Es decir, ahí la fábrica sigue produciendo autores que nos dicen, ¿no? Que nos hablan sobre nuestra condición. Alejandro, no, vas. mira, bueno, pues nada más siguiendo en eso, que sí me estaría de acuerdo contigo, pero ¿qué piensas también de este giro? No quiero señalarlo como una cosa que venga dirigida, ¿no? Pero sí es claro que hay una intención de revelar, de componer la vieja tendencia hacia la literatura masculina, que era tan segregativa, ¿no? Segregativa, ¿no? Bueno, tan discriminatoria hacia las mujeres y, por supuesto, absolutamente negadora de todas las divergencias de género. Y bueno, ¿tú cómo lo ves ahora? Tú que estás confrontando todas las semanas, esta oleada de libros en los que hay que poner un filtro para escoger qué es lo que a qué le vas a meter el diente. Tienes este dilema de pensar, ok, las autoras mujeres, los autores hombres, los autores gays, los autores trans, en fin, Sí. ¿cómo te ves ante ese nuevas oleadas de producción que vienen en cierta forma muy, no sé, segmentadas, pero tratan de ser una cosa homogénea? O tratamos Sí, bueno, en efecto, vamos a llamar así, los autores masculinos pues han predominado, ¿no? Desde en fin, todo el siglo XX. Pero la presencia femenina ahí está, no fue una presencia invisible, ¿no? No fue una presencia que estuviera arrinconada en una cocina. Ahí está Inés Arredondo, ahí está Elena Garro, ahí está Elena Poniatowska, ahí está Carmen Bollosa. Estoy hablando de varias generaciones, ¿no? Entonces, en efecto, los espacios estaban mayoritariamente ocupados por eso que vamos a llamar autores masculinos. Dejémoslo en eso, ¿no? Y en efecto, pues en la última década, 2 décadas, la presencia de las escritoras pues ha sido, o sea, exponencialmente pues, muy rica. Pero yo veo algo que a mí me irrita cuando leo, que muchas de esas autoras que ahora son jóvenes o ya han dejado de serlo, hacen predominar lo ideológico sobre lo literario. Entonces, a veces encuentro más el discurso a veces de rabia, a veces de exigencia, ¿no? Y de puño en alto. Veo que a veces prevalece más eso, la denuncia, ¿no? Que lo literario. Cuando digo lo literario es el gusto por el lenguaje, ¿no? Un sentido crítico de la estructura. Y cuando me encuentro un libro escrito por una mujer donde alguien se para a mitad del foro y empieza a tirar un choro reivindicativo, me enojo, porque no encuentro ahí sino propaganda y no literatura. Y eso lo veo con preocupación. Pero tampoco, digo, no hay censores, ¿no? Es decir, no hay censores, pero la propaganda ha existido en la literatura en todos los años. Digo, hubo una cosa en México que se llamó la novela la novela que le sigue la novela de la Revolución Mexicana, que era esta literatura que reivindicaba al campo y al campesino, pienso en Mauricio Magdaleno. Entonces ahí había también un afán propagandístico. Y lo veo igual ahora en las mujeres, pero al mismo tiempo veo a aquellas autoras que se resisten a transformar una novela o un cuento en un pasquín. Correcto. Exacto. Oye, y ahora, dentro de esta literatura, digamos, digamos, que da mismo nivel a los géneros,
también han surgido algunas cuestiones de corrección política o que lo hemos platicado en varios programas aquí, de lenguaje incluyente, ¿no? ¿Qué pasaría si a Roberto Pliego le llega una novela con lenguaje incluyente? ¿Qué harías con ella? Para primero me preguntaría, ¿y yo qué he hecho? ¿Yo por qué? ¿No? ¿No? Y luego, porque se trata de trabajo, la leería, por supuesto. Me parece una patraña el lenguaje incluyente. Me parece una verdadera patraña. Porque además carece de sentido del humor. La ironía, ¿no? O sea, la literatura sin ironía es un cadáver o es un zombie. Y entonces el lenguaje incluyente destierra, ¿no?, al sentido del humor. Y entonces todos estamos encorsetados, ¿no? Sigamos ¿no?, embarados. Y además eso no resuelve nada, ¿no? No resuelve. No, me parece una moda, ojalá que pasajera. No, y justo estos dos autores que recién mencionaste, tanto Carlos como Fernanda, imagínate que a su literatura le pones la descafeínas. Entonces ya no puedes hablar de todas las cosas transgresoras que hacen los dos, y entonces queda una literatura completamente descafeinada. Decía justo Carmen Bollosa hace un par de semanas, decía, cuando la transgresión se convierte en una norma ya no funciona, y que es un poco por ahí por donde estabas hablando, porque tienes toda la razón, y la literatura sin transgresión también es un cadáver, ¿no? En efecto, digo, ya está una autora que ya es de la generación, es de mi generación, de la de Juan Villoro, en fin, la de Neff y de tantos otros, como Ana Clavel. Entonces pienso en Ana Clavel, que es, ¿no?, que el mundo de Ana es generalmente el mundo del deseo transgresor, ¿no? No solamente el deseo corporal, ¿no?, sexual, sino el deseo como un demonio o como un ángel, ¿no? Que lo mismo bendice que te hace perder, en fin, hasta la razón. Entonces, y uno lee a Ana Clavel y encuentra esa postura, digámoslo así, desde la feminidad, pero al mismo tiempo sin renunciar a lo que significa ser una escritora, ¿no? Y no un líder político. ¿Sí? Claro. Sí, sí, no lo utiliza jamás como un argumento, como un gancho para vender o para engraciarse con cierto tipo de público. Es simplemente su voz, ¿no? El caso de Ana Clavel, que también ha estado aquí, es amiga de Zona de Contagio, tiene ese gran, enorme potencial transgresor, que a mí sí me preocupa, francamente, lo que acaba de decir Mariana, ¿no? Que yo creo que sí hay fuerzas muy notables, muy censoras, muy temerosas, muy victorianas, que les gustaría erradicar muchas cosas de lo que decimos, de lo que hacemos, de la creación, porque creen que de esa manera vamos a crear una sociedad más justa, más igualitaria. O sea, es un poco la inutilidad de lo que puede ser el lenguaje inclusivo, incluyente, pero llevado más allá, llevado al terreno de las ideas, de que ciertas ideas sean aceptables o no sean aceptables, que se pueda hablar de ciertos temas, se pueda citar a ciertos autores o plantear ciertos escenarios y no caer en la desgracia de provocar a alguien que te pueda censurar, ¿no? Que yo creo que estamos en ese momento. O sea, yo en la cultura anglosajona lo veo ya muy, muy, muy vivo, lo veo muy alarmantemente cerca. No, es alarmante que, por ejemplo, algunas universidades en Estados Unidos ya prohíben la lectura de Mark Twain. Exacto. Porque por ejemplo, porque Mark Twain dice negro, ¿no? Entonces, eso, y eso se está extendiendo como otro bicho. Hay otros bichos que están ahí y que han tenido
escenografía y proyección que el COVID-19. Y uno de esos virus es el de la ultracorrección política que está llegando en algunos casos a las universidades. Ahora está el ejemplo soviético. El mal ejemplo soviético sirve para mirarnos en ese espejo y horrorizarnos y darle la espalda, ¿no? ¿no? Lo hemos visto en el rescate de autores soviéticos, ¿no? Que estaban no solamente censurados, sino que fueron silenciados. Y cómo a pesar de la censura, muchos de ellos que no publicaban, que no tenían más lectores que el amigo fiel, el confidente, nunca renunciaron a la palabra literaria. Entonces, a pesar de estas oleadas, ¿no? Y de estos llamados, ¿no? Moralinos, siempre van a existir los rebeldes, ¿no? Sí. Siempre, ¿no? Entonces, yo no me preocuparía, ¿no? No me preocupo, más bien tanto. Sí hay que hacerlo, pero no hay que azotarse. Pues muy bien. Yo por mi parte es todo porque sé que nos acercamos hacia el final, pero qué enriquecedor, Roberto, de veras. Siempre es una delicia escucharte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a quienes nos están siguiendo, a ti, Mariana, Alejandro, Nef, un gustazo. No, hombre, un gusto tremendo. Y nada más para terminar, te quiero preguntar, ¿qué tal el fútbol, man? Porque me acuerdo que Sí. en algún momento escribiste un libro de Campos. Sí, ya muchísimo. Una cosa muy rara. No, yo sigo... si a mí me das a elegir un domingo entre leer y ver el fútbol, veo el fútbol. Me temo que somos muchos, sí. Ahora, yo me pongo el libro en las piernas mientras veo el fútbol. Exacto. Y lo leo en los momentos aburridos del partido y en el medio tiempo. Recomiendo a un autor español que se llama Enrique González. Enrique González tiene un librazo de fútbol que se llama Lástima que no llega a México. Historias del calcio. Ahí está, para decirlo así sangronamente, el maridaje entre literatura y fútbol. Ah, mira, qué bien. ¿Cómo se llama otra vez? Historias del calcio. Enrique González. Pues está una gran recomendación de nuestro muy querido Roberto Pliego. Y pues nada, caray, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación y por compartir todas estas anécdotas. Esperamos volverte a tener aquí porque pues esto no se acaba, de este tema no se puede terminar de hablar. Es algo de lo cual seguiremos hablando para siempre porque es nuestro alimento espiritual y moral e intelectual. Y pues a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar con Zona de Contagio. Avísenle a toda la gente que conozcan, a sus tías y a sus primos, que Roberto Pliego está con nosotros aquí hoy y que no se lo deben perder. Tienen que escuchar lo que piensa un verdadero crítico literario y una gran figura de nuestra literatura que ha estado con nosotros desde hace, ya no voy a decir cuántos años, pero digamos que muchos. Pues muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Adiós, queridísimos. Historias del calcio lo encuentran en ebook, ¿eh? Ah, bien, eso. Chéquenlo. Olvido esa plataforma. Háganle caso a Alejandro, él sí sabe dónde conseguir los libros, hasta los más raros. Órale. Gracias. Gracias. Buenas tardes, chao. Bye.